No me imaginé que el propio Antonio acabaría midiéndome las paredes como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Pero así empezó todo, con él plantado en la acera un martes a las 8:15, el móvil en horizontal, agachándose para encuadrar el zócalo de granito y luego subiendo el brazo para captar el alero, como hacen los tasadores cuando preparan una ficha. Me quedé detrás de la cortina del salón, sin respirar, viendo cómo fotografiaba la puerta, las ventanas, el patio interior donde todavía huele a jazmín cuando riego por la tarde. No estaba jugando ni probando el nuevo teléfono, estaba trabajando y no para mí. Un vecino pasó con el carrito de la compra y Antonio guardó el móvil con ese gesto rápido que hacía de adolescente cuando escondía los cigarros. Fue la primera punzada en el estómago. La primera prueba. Me puse la bata encima del vestido de estar por casa y salí despacio como quien baja a tirar la basura, apoyando la mano en la barandilla para que los tobillos no se quejaran. Él fingió sorpresa, pero no miró mis ojos. Mamá, estaba haciendo fotos de las grietas de la fachada para mandar al seguro, dijo, y señaló una línea fina en el yeso que lleva 20 años ahí sin crecer ni un centímetro. Le escuché con esa paciencia que te da haber visto demasiadas chapuzas presentadas como soluciones y me guardé la respuesta. El móvil de Antonio vibró y su atención voló hacia la pantalla como un insecto a la luz. Alcancé a ver un nombre de contacto que no era seguro ni albañil, era algo como Rosa Inmobiliaria y me pasó un escalofrío por la nuca. No te preocupes, añadió él, ya alejándose, como si la tranquilidad fuese suya para administrarla. Mañana vengo con la escalera para revisar el canalón. Se fue antes de que yo pudiese preguntarle cuándo había aprendido a revisar canalones. Regresé adentro y me senté a la mesa con una libreta. Apunté hora, día y lo que había dicho. No por malicia, por higiene mental. Los mayores no tenemos grabadora en la cabeza y cuando te quieren mover de tu sitio siempre te dicen te lo habré dicho tantas veces y tú ya no te acuerdas. A las 11:15 me llamó mi vecina Conchi para comentar que había visto a Antonio dando vueltas por la manzana y que si pensaba comprarme una de esas cámaras con sensor. No supe qué contestar. Esa noche dejé el móvil cargando en el aparador y me fui a la cama con el sonido del ascensor subiendo y bajando, como si la casa también respirara inquieta, y me prometí revisar una cosa al día siguiente, algo que había pasado por alto por confiar demasiado. No imaginaba que al abrir el portátil iba a encontrar mucho más que grietas en una pared. Cuando amaneció abrí el correo y encontré 3 mensajes sin leer de un tal asesor fiscal y uno de un número largo con prefijo de Reino Unido que no recordaba haber autorizado para nada. El corazón me golpeó el pecho con fuerza, cerré la tapa y me quedé quieta en la silla con las manos frías. Si Antonio estaba haciendo fotos para un seguro, ¿por qué un asesor me escribía sobre documentación pendiente? No era miedo, era la sensación de que el suelo empezaba a inclinarse, y aún así salí a tender las toallas como siempre para que los vecinos no notaran que temblaba, mientras calculaba cuántas llaves de la casa circulaban por la familia y quién podría estar a punto de usarlas sin avisar. Fue entonces cuando juré que esa misma mañana iba a entrar en el perfil del teléfono de Antonio que él mismo me configuró el año pasado, ese donde se sincronizan sus fotos cuando viene a arreglarme el wifi, y ver qué estaba guardando. Lo que vi me dejó con la garganta cerrada y me empujó a hacer una llamada que llevaba meses evitando. Me temblaban los dedos al abrir el álbum compartido que Antonio había activado cuando me actualizó el router. No soy una experta, pero sé clicar donde pone recientes y sé reconocer mi portal cuando aparece en pantalla con la nitidez de un catálogo. Había 32 fotos de la casa tomadas desde todos los ángulos, con y sin perspectiva, de día y con la luz encendida para que se viera la calidez del salón, incluso una del pequeño azulejo roto de la encimera. Había además 2 vídeos cortos moviéndose de la entrada al comedor como si fueran una visita guiada. Tragué saliva y abrí el navegador. Escribí en el buscador la dirección completa y la palabra venta. No tardé ni 5 segundos en encontrarlo. Mi casa estaba anunciada en Internet con mi nombre y mis datos recortados de alguna gestión antigua. Precio cerrado, descripción detallada de metros y mejoras, fotografías idénticas a las que acababa de ver en el álbum, y un texto que decía propietaria María López vende por traslado urgente. Sentí el calor subirme a la cara como cuando te pillan en una mentira aunque no hayas mentido tú. Y debajo del texto, un botón que ponía contactar.
Respiré hondo, hice clic en la ficha y vi un teléfono de contacto que no era mío. Marqué desde el fijo por si acaso. Me contestó un chico joven que se presentó como agente y que empezó a tutearme sin haberme pedido permiso. Dijo que era muy buena oportunidad, que la propietaria necesitaba liquidez y que aceptaba señal inmediata. Soy la propietaria, le dije, y al otro lado hubo un silencio breve que se llenó de teclado. Señora, entonces hable con su hijo, él nos autorizó, nos aportó un poder y nos dijo que la mudanza era inminente. Me apoyé en la encimera para no caerme. ¿Qué poder?, pregunté, en tono más bajo del que me hubiera gustado. Un poder notarial simple para trámites de venta, respondió sin pudor, como quien lee una lista. Con firma suya y copia de su DNI. Colgué antes de que me escuchara romperse. No lloré. Se me secó la boca. Abrí la caja de lata donde guardo los papeles y saqué mi DNI. Estaba conmigo, como siempre. El poder no lo había firmado yo. Llamé al despacho del notario donde hice mi testamento hace 4 años. La oficial me atendió con diligencia y me dijo que en su protocolo no constaba ningún poder reciente a favor de Antonio y que si me habían falsificado la firma debía denunciar. Mientras hablábamos, me entró un SMS del banco. Decía que había un intento de inicio de sesión desde un dispositivo nuevo y daba una hora exacta de hacía 40 minutos. Cancelé el intento con el código que me pedían y colgué con el despacho con la promesa de pasar esa misma tarde. No tuve tiempo de coger el abrigo porque sonó el timbre. En el portero se veía una pareja con una carpeta de plástico transparente. Venimos a ver la casa, dijo el hombre con una sonrisa de domingo, y a su lado la mujer le apretaba el brazo con ilusión contenida. Les pedí perdón, dije que había un error, que no era buen momento. Ellos insistieron muy educadamente y me enseñaron en el móvil el anuncio con mi nombre. Les cerré con cuidado y me quedé apoyada en la puerta, escuchando cómo se alejaban comentando que quizá la propietaria era mayor y no se acordaba. Esa frase me pinchó más que el anuncio. Antes de salir hacia la notaría imprimí la ficha de la web con la fecha y la hora en la esquina. Metí también en el bolso una carpeta con mis escrituras, las del año 2004, cuando Pedro y yo compramos la casa en régimen de gananciales y quedó a mi nombre después de su fallecimiento con la adjudicación de herencia. En el bus hacia la plaza del ayuntamiento, con el traqueteo y la radio del conductor sonando bajito, me llamaron desde un número que no tenía guardado. Contesté por si era del banco. Señora María, dijo una voz femenina. Soy Rosa, la agente que lleva su casa. Tengo ya 2 reservas y debemos agilizar las arras. Le pedí que me enviara por correo electrónico la documentación que dice tener. A los pocos minutos me llegaron al correo 3 archivos en PDF. Uno era un poder con mi nombre, con una firma parecida a la mía pero sin esa inclinación que hace la L cuando estoy cansada. Otro, una autorización para publicar anuncios. El tercero, una hoja de encargo de venta con una comisión agresiva. Todos con fecha de hace una semana. Al final del poder había el sello de una notaría que yo no conocía, en un pueblo a 90 kilómetros. Me mordí el labio hasta probar sangre. Abrí el tercero y vi mi dirección escrita sin acentos. Antonio nunca escribía los acentos. Me ardieron las manos. Y justo en ese momento entró otro correo, esta vez de un tal comprador interesado que decía haber realizado una transferencia de 1.500 euros en concepto de reserva y adjuntaba un justificante. El concepto decía Reserva Casa María. El número de cuenta no era mío ni de ninguna agencia conocida. No era de Rosa. Era de una cuenta a nombre de Alópez Gestión. Antonio entró en casa a las 4 y poco, como si nada. Traía una barra de pan y una broma en el bolsillo, ese tono de hijo que sabe que en cuanto sonríe se le perdona la tardanza. Dejé la carpeta sobre la mesa y le pedí que se sentara. Se sentó con la tranquilidad de quien controla la escena. Mamá, no te asustes por las fotos, lo del seguro lo tengo encaminado. Le alargué los papeles impresos, el anuncio, el poder, las arras, el justificante con el IBAN que no era mío. La sonrisa se le cayó como un vaso mal apoyado y por un segundo vi a un niño que ha roto algo y busca dónde esconderse. Se recompuso rápido.
Mamá, escúchame, esto es por tu bien. La casa te queda grande. He conseguido una oferta buenísima y con ese dinero te compro un piso pequeño cerca de mi casa. Vas a estar mejor. No le respondí. Él siguió, acelerando el discurso. No te enfades. Me lo ibas a agradecer. Tienes 70 recién cumplidos y ya me dijiste que te cansabas subiendo al trastero. Los nietos podrían venir más a verte si vives junto a nosotros. Cuando se quedó sin aire, señalé con el dedo el poder. ¿Dónde y cuándo firmé esto? Se encogió de hombros. Es un trámite simple, fui al notario con tu DNI para que prepararan el borrador y luego te lo iba a traer, pero como no paras en casa últimamente pensé que lo más práctico era hacerlo yo. Esa frase me rompió un poco la paciencia. Has falsificado mi firma, dije muy despacio para no gritar. Has cobrado una reserva a nombre de una sociedad que yo no conozco. Y entonces llegó el giro que no esperaba. Antonio se levantó con gesto cansado y me dijo que estaba todo previsto legalmente, que había iniciado un expediente de apoyo a la capacidad en el juzgado porque últimamente me veía despistada. No te lo tomes a mal, añadió sin mirarme. La ley ha cambiado, ahora estas cosas se hacen para proteger. Me puse de pie con el cuerpo más erguido de lo que creía posible. Me proteges quitándome la casa. Él dio un paso atrás. Te protejo de ti misma y de los vecinos que te comen la cabeza. Nombró a Conchi con desprecio, como si fuera una mala influencia. Me tragué la rabia. ¿Has llevado un informe médico?, pregunté, y me respondió que una doctora privada le había hecho una valoración rápida. El nudo en el estómago se me apretó. Sin verme. Te ha visto tantas veces, contestó, escudándose en un historial de revisiones normales. Me di cuenta de que había preparado una alfombra de palabras para cubrir sus huellas. Fui a mi cuarto y traje otra carpeta. La abrí delante de él y le enseñé las escrituras, la nota simple del registro de la propiedad descargada esa misma mañana desde la sede electrónica, donde aparecía mi nombre como única titular y ninguna carga. Se la puse delante. Este papel protege más que tus discursos. Él lo miró sin interés, como si fuera una foto vieja. Los papeles se cambian, murmuró, y eso me heló. En la misma carpeta tenía también el certificado digital que me instaló mi sobrino el año pasado, y con él había podido ver otro detalle que no pensaba encontrar. En la agencia tributaria figuraba una notificación electrónica de un borrador de contrato de arras a nombre de María López suscrito por representante Antonio López, subida por una gestoría un día antes. Cerré la carpeta y le dije que al día siguiente iría a la policía a denunciar falsedad y usurpación. Antonio hizo un gesto con las manos, teatral, como quien intenta enfriar la sopa. No hagas el ridículo. Y lanzó su última justificación, la que guardas para lo emocional. Mamá, tengo problemas en el negocio, el taller va mal desde la pandemia, debo dinero a proveedores. Si arreglo esto ahora te evito disgustos y yo vuelvo a levantar el trabajo. Me miró con esa mezcla de súplica y cálculo que tantas veces se confunde con amor. La sangre me zumbaba en las sienes. Si necesitas ayuda, pídela sin robarme, respondí. Él apretó la mandíbula. Nadie te roba, todo iba a ser legal. Me acerqué al mueble de la entrada y saqué el sobre que había encontrado por la mañana al abrir el buzón. Venía del banco. Lo abrí delante de él. Era una carta en la que me pedían confirmar un cambio de teléfono asociado a mi cuenta para la recepción de códigos. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio, porque entendí de golpe que el anuncio no era lo único que había puesto en marcha. ¿Has intentado cambiar mi móvil en el banco? No contestó. El silencio fue suficiente. En ese silencio, que pesaba como una puerta cerrándose, decidí que no iba a esperar a que nadie viniera a salvarme. Se lo dije mirándole a los ojos. A partir de ahora no entras en esta casa sin avisar. Y añadí algo que no esperaba decirle nunca a mi propio hijo. Y mañana no te sientes en mi mesa. Tengo que ordenar todo esto con gente que no cobra comisiones de mi miedo. Me levanté a las 6 sin necesidad de despertador y puse agua a calentar para el café como si el ritual fuera un ancla. A las 8 estaba en la comisaría con la carpeta azul, los anuncios impresos,
el poder falso y la carta del banco. Interpuse denuncia por falsedad documental y suplantación. El agente que me atendió fue paciente y claro, me pidió capturas, enlaces, fechas, me recomendó solicitar en el registro de la propiedad una alerta de actividad para que cualquier intento de presentar documentos saltara en mi correo y me explicó cómo enviar un escrito preventivo con la denuncia adjunta. Salí de allí más derecha. Fui a la notaría de mi confianza y otorgué un acta notarial declarando la revocación de cualquier poder general o especial que pudiera haberse creado en mi nombre y pedí al notario que enviara copia a ese otro despacho de pueblo donde habían estampado el sello como si las firmas crecieran en los árboles. Firmé también una solicitud para el colegio notarial pidiendo verificación del supuesto protocolo. No me tembló el pulso. Con todo eso hecho, bajé a una cafetería y saqué del bolso otra idea que llevaba rumiando desde la noche anterior. Si Antonio quería vaciar la casa con el pretexto de cuidarme, yo iba a llenarla de vida a mi manera. Abrí Idealista en el móvil y redacté un anuncio de alquiler para una parte de la vivienda, la planta de arriba que siempre he tenido cerrada desde que murió Pedro. Precio justo, requisitos claros. Contrato de vivienda habitual con duración conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Fianza a depositar en el organismo autonómico, posibilidad de empadronamiento. Escribí una línea que me salió del alma. Busco familia con niños que respeten el hogar y a quien lo habita. En menos de 2 horas tenía 5 solicitudes serias. Llamé a la primera pareja y quedaron en venir esa tarde con su pequeña de 7 años y un bebé de brazos. Les conté toda la verdad en la puerta antes de que cruzaran. Mi hijo ha intentado vender sin permiso. No quiero problemas. Quiero niños corriendo por el pasillo y una abuela que no tenga que fingir que está sola. Me miraron sin miedo, con esa dignidad de quien ha pasado por pisos compartidos y mudanzas a contrarreloj. Me trajeron su nómina, su contrato, su vida empaquetada en 2 coches. Firmamos en la mesa del comedor, con el notario conectado por videollamada solo para asesoramiento en la redacción, y a la tarde deposité la fianza por internet y envié el justificante. Dejé una copia del contrato en un sobre con la palabra registro, por si acaso. Al caer la noche, la planta de arriba tenía colchones, cajas con juguetes, una cuna, y el sonido de risas tímidas que me aflojaron un nudo viejo. No fue una venganza de película. Fue un acto administrativo. Cambié la cerradura de la puerta secundaria que da a la terraza. Comuniqué por burofax a la supuesta agencia que la finca estaba arrendada y que cualquier visita sería allanamiento. Y di de alta por mi cuenta un seguro de hogar con cobertura jurídica ampliada. A las 9, cuando estaba sacando la basura, llamaron al timbre con insistencia. Era Antonio con una mujer de traje que se presentó como su asesora. Venimos a enseñar la casa a unos compradores, anunció como quien avisa que va a abrir la ventana para ventilar. Le hice pasar al recibidor y le mostré el contrato de alquiler, con firmas, fechas, fianza y todo bien clarito, y le dije que a partir de ese momento la vivienda tenía inquilinos con derechos y que no entrarían desconocidos a abrir armarios. Antonio apretó los labios. «Has hecho esto para fastidiarme», dijo. «Lo he hecho para vivir», respondí, y se me escapó un temblor de voz que no era de miedo, era de alivio. La asesora hizo una foto al contrato con disimulo. «Esto complica la venta», musitó, como si hablase sola. «No habrá venta», añadí, y el llavero tintineó en mi mano como un punto final. A la mañana siguiente me llamó Rosa, la agente del anuncio falso. «Señora, los compradores quieren ver la casa». Le expliqué con calma que el anuncio era fraudulento, que había denuncia, que había un arrendamiento en vigor y que cualquier visita debía cancelarse. Se puso nerviosa y colgó. Media hora después, otro número desconocido me habló en tono bajo. «Soy el que hizo la transferencia de la reserva. Antonio me dijo que hoy firmábamos arras». Le pedí el justificante y lo revisé en el ordenador. La cuenta de destino era la misma de A López Gestión. Lo invité a pasar por comisaría con su copia de la transferencia para ampliar mi denuncia por estafa, y aceptó sin rechistar, quizá porque ya olía a quemado. Esa tarde, a la salida del colegio, acompañé a la pequeña de mis nuevos inquilinos a comprar pan y la panadera me dijo que había visto a mi hijo discutiendo por teléfono en la esquina con palabras gruesas.
La plaza entera miraba de reojo, como cuando una familia barre la terraza y cae polvo a la calle. Si Antonio esperaba que yo me escondiera, su sorpresa sería mayúscula, porque el domingo iba a celebrar una merienda en el patio y había invitado a 3 vecinas y a los hijos de todos. Quería ruido de vasos, de dibujos animados y de sillas arrastrándose. Quería que la casa hablara. Antonio vino solo el lunes por la noche. Me pidió que habláramos sin público, sin asesores, sin vecinos. Me senté con él en la mesa grande, esa que tantas veces nos juntó en Navidad. Empezó con la estrategia del arrepentimiento rápido. Me equivoqué, dijo mirando el mantel. Quise solucionar mis problemas como si lo tuyo fuera una pieza movible y no tu vida. Le dejé hablar porque necesitaba entender hasta dónde había llegado por su cuenta y hasta dónde empujado por otros. Confesó que debía dinero del taller, que le habían avalado un préstamo 2 amigos y que si no pagaba perdería a sus socios y la nave, que alguien le habló de que la casa era patrimonio ocioso, palabras grandes que suenan bien en boca de gente con trajes que no pisan el suelo. Pensé que con la venta te iba a dejar dinero en una cuenta y yo me quedaba una parte para tapar agujeros. Lo dijo con esa claridad que solo aparece cuando el plan ya no funciona. Alcé la mano y le pedí que no maquillara. Lo pensaste y lo ejecutaste, puntualicé. Hiciste fotos, te inventaste un poder, cobraste una reserva. No es una idea que no llegó a nada. Llegó a demasiado. Él suspiró y tiró por la salida emocional. Mamá, te prometo que te arreglo una vivienda mejor, con ascensor y sin ruidos. Me puse de pie y fui a la vitrina. Abrí un cajón y saqué una carpeta fina, roja. Dentro había una escritura que Antonio no había visto nunca porque no me gusta alardear de papeles. Era una constitución de usufructo vitalicio que Pedro y yo hicimos en su día a mi favor, redactada con detalle por el notario que nos conocía desde siempre. La puse sobre la mesa y le pedí que leyera el párrafo donde se dice que nadie puede privar a la usufructuaria del uso y disfrute de la vivienda mientras viva. Ni tú, ni tu asesora, ni un comprador con prisa, añadí. Aunque hubieras conseguido vender, yo seguiría aquí, y además habría sido nulo todo lo que hiciste sin mi consentimiento. Vi cómo se le aflojaba el rostro, como quien intenta quitarse una corbata demasiado apretada. No lo sabía, admitió. Deberías haber preguntado antes de pedir favores en la sombra, respondí. La conversación giró hacia lo que duele y no se repara con dinero. Lo que más me ha clavado, le dije, no es el anuncio ni el poder. Es que fuiste capaz de insinuar que yo ya no era capaz de decidir. Eso no fue por mi bien. Fue porque te estorbaba mi voluntad. Se llevó las manos a la cabeza. Me lo vendieron como una forma de apoyarte. El apoyo no se tramita a mis espaldas, dije sin levantar la voz. Le expliqué que no pensaba retirar la denuncia. No por castigarle a él, sino por dejar un rastro claro para el futuro. Le propuse, eso sí, una salida digna. Que devolviera inmediatamente la reserva al comprador, que enviara a la policía el justificante de devolución, que llamara a la agente para que retirara los anuncios y que pidiera cita con una mediadora familiar para hablar, con calma en presencia de alguien que conozca la ley y los límites. A cambio, yo pondría por escrito que no le prohibía verme ni le cerraba la puerta a los niños. Antonio me miró con una mezcla de orgullo herido y gratitud temblorosa. No sé si puedo devolver el dinero hoy, murmuró, y ahí supe que la verdad todavía tenía capas. Dilo todo, pedí. Confesó que parte de esa reserva ya había salido de su cuenta para cubrir un pagaré que vencía ese mismo viernes. Tomé aire. Entonces vas a ir mañana al banco conmigo, dije, y vamos a pedir un plan de pagos con el comprador para devolverlo en 2 plazos y vamos a firmar ante él, comisario, una diligencia donde conste que no volverás a actuar en mi nombre sin mi presencia. Añadí otra decisión que me dolió escribir en mi cabeza. Y por ahora no te doy llaves nuevas. Las tendrás cuando todo esto esté documentado y terminado. No gritó, no golpeó la mesa. Bajó la mirada y asintió. Me lo merezco, dijo. Eso no te lo digo yo, respondí. Lo dirán los hechos de ahora en adelante. Antes de irse, me pidió que fuese yo quien contara a los niños porque últimamente no venían tanto por casa. Le dije que ellos no necesitan detalles, necesitan certeza.
La certeza de que su abuela siempre está en el mismo sitio cuando llaman al timbre. Él se quedó de pie un momento, como si buscara en el aire una frase que cerrara la herida. No la encontró. Abrió la puerta y se fue sin ruido. Justo entonces sonó el WhatsApp. Era la vecina del tercero, que me avisaba de que el domingo que viene hay reunión de comunidad para hablar de la cubierta. Sonreí sin querer. La vida tiene la costumbre de ponerte la escalera normal delante cuando acabas de bajar de un tío vivo. Hoy la casa huele a tomate frito y lápices de colores. La niña de arriba ensaya las tablas de multiplicar en voz alta y me pide que le pregunte de sorpresa. El bebé duerme con un brazo levantado como si saludara a un público invisible. Su padre lleva 2 días arreglando un enchufe que hacía mal contacto y me va dejando notitas con fechas cada vez que cambia algo para que lo tenga controlado. Su madre me ha enseñado a usar una aplicación que avisa cuando llega una cita médica al calendario. La vida se ha instalado con sus cosas pequeñas y ha borrado del aire ese silencio de espera que tanto daño hace. Ayer me acerqué a la comisaría a completar la denuncia con el justificante de devolución del primer tramo de la reserva. Antonio cumplió lo que prometió, firmó delante de la gente que no volvería a usar ni mis datos ni mi firma, devolvió el dinero con un plan autorizado por el propio comprador y pidió disculpas a Rosa con un correo de 2 líneas que me reenvió. La mediadora nos ha citado para la semana que viene. He decidido ir. No para reconciliaciones teatrales, sino para cerrar con claridad lo que cada uno puede y no puede hacer. He aprendido que la dignidad se escribe con números de expediente y con facturas guardadas, que el respeto suena a puertas que se tocan antes de entrar y a llaves que se entregan con papeles, que la soledad no es una casa grande sin gente, es tener que justificar que todavía sabes firmar tu nombre. He aprendido también que la venganza no tiene por qué llevar fuego, puede ser un contrato limpio y un piso lleno de risas que desalojan el eco de la codicia. No he roto la relación con mi hijo, pero he movido nuestra mesa para que las sillas estén donde deben. Él viene los jueves a merendar con los niños, se sienta, escucha y arregla cosas pequeñas sin proponer salvaciones. El otro día se quedó un rato mirando las fotos de su padre en la estantería y me pidió que le contara cómo se negoció aquella hipoteca del 2004. Le hablé de paciencia y de plazos y de letras que hay que leer enteras. No para regañarle, para recordarnos de dónde venimos. La comunidad me nombró vocal para la reforma de la cubierta porque llevo las cuentas al céntimo. A Conchi le he prometido que este verano sacaremos la mesa al patio para jugar a la brisca a la sombra. La pareja de arriba ya se ha empadronado y ha puesto su nombre en el buzón, detalle que me ha emocionado más de lo que esperaba. Todo está por hacer siempre, pero ya no me siento al borde de un desahucio emocional. Si un día decido vender será porque yo lo decido. Mientras tanto, esta casa sigue siendo mi lugar. Y cada vez que paso la mano por la barandilla del tramo que sube a la planta de arriba me noto el pulso tranquilo, como si por fin el cuerpo y los papeles caminaran al mismo ritmo.